Como en casa encontré una harinita pan porque evidentemente soy venezolano y yo no puedo durar más de 5 días sin comerme una arepa. Evidentemente no voy a comprar mucho huevo para no enhuevotarme, pero tiene un precio total de 6.790 pesos, que no pasa de $1,50. Nada más, hoy nos encontramos en la capital de Colombia y continúa nuestra travesía en esta hermosa ciudad. Muchísimas personas viajan a esta ciudad porque es relativamente económico y ustedes hoy me van a acompañar a descubrirlo. Estaré hospedado en esta ciudad durante 14 días, así que ustedes me van a acompañar a comprar todo lo necesario para subsistir durante 2 semanas. Y vamos a ver también cuánto vamos a terminar gastando. Estoy ubicado exactamente en la zona D, que posiblemente al ser un estrato alto, ya que acá se reconocen los lugares por estrato, estrato 1, estrato 2, y mientras más alto sea el estrato, viven personas con mayor poder adquisitivo y las cosas por ende son un poco más costosas. Me recomendaron que comprara en este supermercado que se llama De Uno, que al parecer es uno de los más económicos de acá de Colombia. Para hacerle un cálculo matemático rápido, $1 equivale a 4.000 pesos colombianos, así que si ven algo que cueste 4.000 pesos o menos, es que vamos a gastar menos de $1. Pueden ver que aquí tengo una pequeña lista de las cosas que voy a comprar. Vamos a ver si las encontramos todas y esperemos no gastar tanto dinero. Lo primero de la lista es el agua. Vamos a ver cuánto cuesta el agua en este supermercado. No empezamos muy bien porque el precio del agua no está marcado, así que básicamente vamos a llevarnos 2 botellas de agua a ciegas porque no sé cuánto está costando. Supongamos que no se gasta más de $1. Vamos con lo segundo de la lista que jamás puede faltar en mi casa o donde yo me esté hospedando, que es el café. Además que Colombia es reconocido por ser uno de los mayores exportadores de café en todo el mundo, así que el café colombiano es buenísimo. Y aquí encontramos el área del café. Pueden ver que hay café liofilizado, honestamente no sé qué es eso. Hay sin cafeína, café molido, café viejo molino. Lo que me preocupa es que estoy viendo que el precio del café está bien elevado en comparación a otros lugares que he visto. Yo creo que la mejor opción es que yo me lleve este café sello rojo porque está grande y son tan solo 11.000 pesos. Al cambio vienen siendo unos $2. Por ahora no me toca comprar nada de detergentes, nada de limpieza, pero miren estos precios. Un detergente grande de este tamaño por tan solo 3.500 pesos colombianos, que al cambio vienen siendo como $1,50. Y evidentemente, mientras más grande sea el pote, más caro va a costar, pero este tamaño tan solo lo vas a encontrar por tan solo $2, o sea que está súper económico. Ando buscando un desodorante en el área de higiene personal, pero no hay, así que se va a quedar en esta vuelta. Lo que sigue en la lista es el azúcar. Vamos a ver en cuánto la tienen por acá. Encontramos el azúcar blanca y tiene un precio total de 4.490 pesos. Esto quiere decir como $1.10. Creo que está bien. Lo que sigue en la lista son los huevos. Evidentemente voy a comprar un cartón de huevo pequeño porque si no me voy a enhuevotar todo, y tiene un precio total de 6.700 pesos. Esto sí no sobrepasa el $1,50, así que considero estos huevos están bien baratos. ¿Qué se necesita para que los huevos queden sabrosos? La sal, así que vamos a ver en cuánto sale la sal. Encontramos la sal, no tiene precio, vamos a suponer que no pasa de los 3.000 pesos. Ahora vamos por las papas. Las chicas que trabajan acá me comentan que el saquito de papas está en un total de 9.900 pesos colombianos. Vamos a ponerle $2. Tengo un ratito buscando el yogur, pero no lo encuentro. Vamos a preguntarle a la muchacha en qué pasillo está para llevarnos por lo menos unos 4 yogur que supongo que no pueden pasar del $1. Miren, acá encontramos los yogurcitos y tienen un buen precio. Están a 1.700 pesos colombianos. Vamos a llevarnos unos 4 yogurcitos de estos y poco a poco o al final del video vamos a sacar la cuenta.
sumamente interesante que a pesar que este supermercado se ve pequeño por fuera y también es pequeño por dentro, hay gran variedad de cosas que las personas promedio de acá de Bogotá pueden venir a comprar sin ningún problema, se pueden surtir y llevarse de todo un poquito a buen precio. Hay cositas que están un poquito cariñositas, por ejemplo, esta costilla es un total de 18.800 pesos, pero en este caso no nos lo vamos a llevar. Ando buscando un jamoncito, vamos a ver si lo encontramos por acá, pero evidentemente también tiene que tener un buen precio porque estamos ahorrando. Encontramos un jamoncito de pavo que tiene un precio de 11.500 pesos colombianos. Bueno, tampoco es que vamos a pasar de los $2. Ahora estamos en busca de la mantequilla, vamos a ver si la encontramos por acá cerquita. Vamos a llevarnos esta mantequilla, no es que consumimos mucho y tiene un precio económico de 1.300. Ando en busca de dos cositas esenciales para los almuerzos, el aceite y la pasta. Vamos a ver, porque yo creo que lo vi hace ratico, pero como tengo mala memoria, no me acuerdo dónde lo dejé. Podemos ver que hay gran variedad de pasta, pero como tampoco que soy pastero, me voy a llevar una sola. Además que el precio está económico, tiene un total de 3.990 pesos. Vamos a llevarnos otra por si acaso. Pueden ver que el aceite sí está más cariñosito, tiene un precio de 8.350 pesos. En comparación a la mayoría de las cosas que hemos comprado, este es de lo más costoso, que equivale a unos $2. Ya estamos casi culminando la compra, vamos por los jugos para que no nos falte en las nochecitas frías de Bogotá. Pero miren lo que yo encontré, aquí siento como en casa, encontré una harinita pan porque evidentemente soy venezolano y yo no puedo durar más de 5 días sin comerme una arepa. Así que vamos a llevarnos esta harinita por 2.900 pesos para hacer unas arepitas que posiblemente van a mi Instagram, van a ver unas historias o unas fotitos comiéndome unas buenas arepas. Vamos a llevarnos un juguito de durazno que me encanta, que cuesta tan solo 1.200 pesos. Vamos a llevarnos un juguito de naranja que tiene un precio de 5.600 pesos. A ver si en realidad sabe tan bueno como se ve. Y también me voy a llevar estos juguitos que tienen un total de 5.900 pesos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. No sé si logré ver acá, pero sí gastó un total de 100.003 pesos con 680. Que en dólares más o menos viene siendo esta cifra. No sé si gasté mucho, pero tampoco sé si gasté poco. Y que si alguna vez has comprado comida en Colombia o vives acá en Colombia, dime en los comentarios si gasté lo suficiente o realmente gasté más de lo que debía. Ahora tengo un problema muchísimo más grande, es que ha comenzado a llover, me toca irme caminando hacia donde me estoy hospedando, tengo que ir rápido para no mojarme y no enfermarme, así que en el próximo video ustedes van a ver si llegué vivo, si llegué mojado o simplemente no se me mojaron los zapatos. Así que nuevamente gracias por acompañarme en esta aventura y bye bye, hasta la próxima.